Gracias, hermanos de la comunidad indígena de Santo Domingo de Guzmán. Damos inicio al primer webinar de un ciclo de webinar que está desarrollando el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Multiculturalidad. Tenemos tres invitados para dar este webinar. Mi nombre es Oscar Girón, voy a estar como moderador. El primer invitado es Salvador Menéndez Leal. Él es máster en Derechos Humanos. También ha sido exsecretario del Consejo Nacional de la Judicatura, ex magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental, ex procurador adjunto de los Derechos Humanos, ex comisionado de Conabúsqueda, perito para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso del Mozote, y actualmente él es coordinador de la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Escuela de Posgrados de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. También tenemos como invitada a Aide Girón Sánchez, directora de la red Techantí, y también ella es autoridad del Consejo de Pueblos Indígenas de la Diáspora. También tenemos como invitado a Gustavo Pineda, jefe de la Unidad de Promoción de los Derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Ministerio de Cultura. Él es licenciado en Ciencia Jurídica, ha sido asesor legal de los derechos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, así como también director del Departamento de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Me sale Cultura de una la viñeta que Presidencia. dice la reunión se está grabando. Tengo que apoyar donde dice la tengo o salir de la reunión. Dice, al Permítanme un seguir momentico. adelante con esta reunión está dando consentimiento para la grabación. Claro, el webinar está siendo grabado. Voy a agradecer, por favor, que cuando cada ponente tenga su intervención, desactivar los micrófonos para no crear un feedback. Entonces, le damos la bienvenida a Salvador Menéndez Leal, a Aide Girón Sánchez y a Gustavo Pineda. Antes de darle la palabra a los tres ponentes, quiero explicarles un poco cómo va a estar esta dinámica. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos para poder dar su ponencia. Luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y al final tendríamos 5 minutos para dar el cierre de este webinar. Antes de darle la palabra a ellos, quisiéramos como Ministerio de Cultura hacer un reconocimiento público del valor que tienen las comunidades indígenas en este día. Reconocemos y valoramos el aporte cultural que han hecho durante tanto tiempo, especialmente este día que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También abrazamos también con la comunidad indígena de San Antonio del Monte, que este día han aprobado su ordenanza municipal para las comunidades indígenas. Esta sería la 9ª ordenanza municipal que se da a nivel nacional. Esperamos que sean más. Igual le damos la bienvenida a todas las comunidades indígenas, desde los cacahuiras, la gente de Tacuba que está presente, la gente de San Antonio Monte, Santo Domingo de Guzmán y el resto de las comunidades indígenas que se han sumado a este webinar. Igual a Margarita Dizalco, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cedo la palabra en estos momentos a Salvador Menéndez Leal. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias tanto a la Dirección General de Multiculturalidad del Ministerio de Cultura como a la Jefatura también de Promoción de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Gracias también a las compañeras que hacen parte de este seminario y gracias sobre todo a ustedes por la atención e interés que sabrán dispensar a mis planteos en el marco de este panel foro que, como bien lo decía el presentador,
se impulsa en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, aprobado así por una resolución de Asamblea General de Naciones Unidas, que es la resolución 49-214. Yo he considerado conveniente desarrollar mi presentación, dado el tiempo, haciendo un esbozo o una especie de proyección general del tema. No me atrevería a pormenorizar ni a entrar en detalles por lo crítico del tiempo. Pero sí me gustaría dejar planteadas, primero que nada, algunas palabras introductorias, después ya desarrollar el contenido en sí y después algunos elementos o insumos para generar algún diálogo que entiendo se pueda producir al finalizar nuestras participaciones. Yo debo decir que en la primera parte, aproximándome al tema, creo que la situación en que se encuentran los pueblos originarios en general, pese a que podemos hablar de ciertos avances, lo cierto es que todavía se encuentran en una condición crítica y una situación todavía de invisibilización sistémica. Por ello creería importante decir que los impulsos que al tema indígena, a los derechos de los pueblos originarios, ha hecho el movimiento indígena de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Chile, ha sido, digamos, un elemento central o clave para hacer que a nivel, sobre todo, del sistema de Naciones Unidas y del sistema regional, se recobre conciencia de la importancia de asumir este tema, que debo advertirles un tema no solamente complejo, no solamente sustantivo, sino muy sensible y sobre todo muy controversial. Pero yo debo decir que una constatación empírica, un diagnóstico empírico, me permite decir que dos palabras claves que definen la situación actual y los escenarios previsibles de los pueblos originarios es el de una diagnosis crítica y sobre todo en una situación extrema o límite. Yo no quiero dejar de reconocer, por ejemplo, el hecho de que una compañera como es Elisa Loncón, del pueblo mapuche en Chile, ha sido designada como lideresa social para presidir la convención constituyente que redactará una nueva constitución en Chile. No quiero dejar de reconocer algunos avances en el tema, digamos, de la participación de pueblos originarios del continente. Pero creo que las dos palabras que he utilizado describen muy claramente la situación extrema, límite y de invisibilización sistémica en que se encuentra. Si nosotros hablamos de pueblos originarios, debemos decirlo, dado que mi expertise y mi visión es una expertise desde los derechos humanos, voy a trabajar este tema, sobre todo desde el derecho internacional, los derechos humanos, debo advertir que dentro de la clasificación de la doctrina de los derechos humanos, los pueblos originarios pertenecen a grupos sociales en condición de vulnerabilidad. Esto implica o significa dos consecuencias. Dos negativas que son que es un grupo social en desventaja y que está en condición de propensión a ser victimizado y sobre todo a estar en una situación de indefensión. Pero por otro lado, hay, digamos, entre comillas, dos aspectos positivos. Y es que cuando un grupo social es categorizado, ya sea migrantes, desplazados, mujeres, niñez, privados y privadas de libertad, etcétera, cuando un grupo es categorizado en condición de vulnerabilidad, se hace acreedor a dos beneficios. Uno, a que se le dispense un trato social especial y dos, que se le aplique un régimen jurídico diferenciado. Es ahí la importancia de lo que señalaba el presentador, Oscar, en cuanto a que hay 9 ordenanzas municipales. Yo también me adhiero a la felicitación a la comunidad indígena de Santo Domingo de Guzmán por la aprobación de este importante instrumento. Ahora bien, el hecho de que haya una protección jurídica y una protección social reforzada significa, en primer lugar, que hay que asumir como Estado algunas tareas y las voy a delinear más adelante. Yo diría que a nivel internacional han habido, digamos, en el marco del sistema universal, en el sistema de las Naciones Unidas, algunos avances que tienen que ver con trabajos realizados sobre todo por los comités. Ya sabemos que los comités son los mecanismos o llamados también órganos en virtud de los tratados que dan seguimiento al cumplimiento de las 9 principales convenciones. Y en todas ellas
han habido referencias al tema de los pueblos indígenas. Esto es importante decirlo, porque los comités, ese mecanismo creado en virtud de los tratados, tiene doble función. Por un lado, elabora informes, pero por otro lado recibe denuncias, recibe comunicaciones. En esa línea, entonces, por ejemplo, ya desde 1965, la Convención sobre Discriminación Racial, después la de Económicos, la después de Civiles y Políticos, en el 79 la CEDAW, después la de la Niñez, trabajadores migrantes, personas con discapacidad, etcétera, se han ocupado del tema, como lo han hecho también organismos especializados de Naciones Unidas, como UNICEF, por ejemplo, en la esfera de la enseñanza, y también lo han hecho también otras organizaciones u organismos especializados de las Naciones Unidas como la UNESCO. A mí me gustaría precisar entonces que el tema de los derechos de los pueblos originarios es un tema no reciente. Sin embargo, tiene la virtud de retratar las profundas asimetrías o desigualdades que existen en la construcción de nuestros ordenamientos sociales. Yo debo decirlo, la semana pasada había una entrevista a un alcalde de un municipio, de uno de los municipios del occidente de El Salvador, que decía que por no recibir fondos se verían afectados programas de beneficio de las comunidades indígenas. Entonces esto revela cómo cuando es de recortar presupuestos, cuando es de no asignar fondos, como que comunidades que están en condición, como he dicho, de vulnerabilidad, son las primeramente afectadas. Deberían ser las últimas en afectar, pero en la conciencia, muchas veces, de funcionarios públicos no está en el cuadro de prioridades el tema indígena. Yo quiero decir entonces que en el marco de Naciones Unidas, ya lo he dicho, han habido y existen muchos mecanismos e instrumentos. Por ejemplo, existe también el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Existen también, además de los comités, unos mecanismos que son el foro permanente y otro, como decía, el relator. También en el sistema, ya no en el sistema de Naciones Unidas, sino en el sistema regional interamericano, encontramos también un relator sobre el tema, encontramos también incluso una declaración americana sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas del 2016. Todos estos instrumentos lo que nos permite entender que el problema no es de legalidad. El problema no es que no existan suficientes normativas. Evidentemente es posible dictar muchos más cuerpos normativos, pero ya los que existen deberían ser aplicados. Yo creo que todo lo que hacen los grupos de trabajo, los comités, los relatores, todo esto, como he dicho, ha logrado construir un interés y llamar la atención y llamar a la preocupación para atender el problema indígena. Yo diría que en esa línea, ¿cuáles son como los problemas que se pueden constatar? Por ejemplo, se pueden constatar problemas de reconocimiento en el tema de identidad, registros públicos, por ejemplo, problemas de identidad, de otorgamiento de personalidad jurídica, también la afectación a los derechos económicos, sociales y culturales, problemas de linderos, problemas de tierras, el acceso a la justicia, el irrespeto a esas formas de justicia consuetudinaria que caracteriza a los pueblos originarios. Recordemos que los pueblos originarios tienen una teogonía y una cosmovisión muy propia, muy particular, que a veces las leyes que no consideran esa especificidad no toman en cuenta. Por eso yo diría que el tema del acceso a la justicia, la negación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales y aspectos como el acceso a las tierras, el control de sus recursos naturales, etcétera, son temas graves que deben ser atendidos. En el marco del sistema de Naciones Unidas existe la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y este importante cuerpo porque, dado que no existe un tratado a nivel de, digamos, del catálogo de normas del derecho internacional, solo hay tratados, declaraciones y resoluciones, pero como no hay tratado, esta norma se convierte en una normativa referencial, en una norma paradigma, si se puede decir de alguna otra manera. Y es importante porque esta norma, junto con otras que voy a mencionar, contiene los estándares mínimos para desarrollar los derechos
en favor de los pueblos indígenas, temas como las lenguas indígenas, temas que tienen que ver con identidad de pueblos indígenas, temas que tienen que ver con formas consuetudinarias de justicia, etcétera, tienen que pasar por la declaración de 2007. En el artículo 22 de este importante cuerpo, que como digo, dado que no existe una convención, hace las funciones de convención, es una norma que en mi opinión tiene la particularidad que siendo un mero instrumento declarativo, por la ausencia de un tratado y por contener normas basadas en la costumbre internacional, tienen también cierto nivel de obligatoriedad o de vinculancia. El artículo 22 nos habla de lo que se denominan los grupos en condición de vulnerabilidad, el 18 de la obligación que participen los pueblos indígenas, el 21 sobre la atención que debe brindársele a los derechos sociales y el 34 de la declaración sobre el tema de acceso a la justicia. Debo decir, y en esta parte yo quisiera que se tomara en cuenta porque es tan importante que el sistema interamericano se ha ocupado del tema indígena. Yo hice una selección de prácticamente 10 sentencias desde el tema de los pueblos mapuche en Chile. También encontraba, por ejemplo, en la sentencia de la Comisión de la Corte Interamericana en el tema AXA en el Chaco paraguayo, pero también el tema de los derechos de los pueblos cuna en Panamá. También veía yo cómo las comunidades garífonas del norte de Honduras han sido también sistemáticamente vulneradas en sus derechos. En el caso de la costa norte de la República de Nicaragua, de los pueblos indígenas aguas, y así en general encontramos prácticamente por una gran cantidad de países del continente sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana que nos llaman la atención sobre la negación, ya dije, general, sistemática sobre los derechos y libertades en favor de estos pueblos. Yo quisiera llamar la atención en este punto también. He dicho yo que el tema del registro, el tema de la identidad, el tema de la salud, de la educación, el acceso a la justicia, el tema de la tierra, el control de los recursos naturales y particularmente el tema del agua, son temas que son centrales en la cosmovisión indígena y en el tema de su teogonía, es decir, su visión del mundo. Y en ese sentido yo creo que debería, en este caso, el actual gobierno todavía fortalecer los mecanismos a efecto que se les consultase apropiadamente a las diversas comunidades indígenas del país para que tengamos de primera mano y sobre todo actualizado cuáles son sus demandas, cuáles son sus principales reivindicaciones. Yo quisiera en este punto decir que una forma de medir la vocación democrática, en mi opinión, y la estatura democrática de un Estado es viendo que tanto se compromete con los derechos y libertades en favor de grupos en condición de vulnerabilidad. Y en este caso particularmente, que tanto se compromete en función de los legítimos derechos de los pueblos indígenas. Debo decirlo también, he escuchado que en el 15 de septiembre se anuncia el resultado de un estudio de reforma constitucional, pero he escuchado muy poco referencias a qué se está tratando sobre el tema de los pueblos originarios. Y por eso, insisto, una forma de medir vocación y estatura democrática de un Estado es ver qué tanto se compromete con los derechos humanos y más aún con los derechos de los pueblos originarios, que de manera sistemática, de manera histórica, han sido relegados. Sus legítimas demandas, recuerden ustedes que todas las demandas tienen años y años, décadas y décadas de ser reivindicadas y sin embargo no han sido debidamente atendidas. Por eso, y cerrando aquí ya la participación, yo solo quisiera decir que no es simplemente porque existan obligaciones jurídicas de carácter internacional, como por ejemplo las que nos mandan la declaración, o porque existen obligaciones, dado que hay recomendaciones y estudios de los comités o del relator o de grupos de trabajo o del foro permanente, sino que debe ser la propia convicción y la propia vocación democrática de un Estado la que le haga cumplir con esos déficits que tenemos, que son déficits, déjenme decirles, acumulados de manera injusta históricamente. El llamado por último es entonces, uno,
a que el tema de la reforma constitucional en este tema de los pueblos originarios se realice con la debida consulta a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Segundo llamado es a que el convenio 169 de la OIT sea ratificado y que nos mostremos como Estado parte, el Estado salvadoreño. Y finalmente, una tarea que le corresponde, en mi opinión, también al Ministerio sería, es difícil, claro, pero sería alentar a que haya mayor unidad entre las diversas organizaciones que representan los derechos e intereses de los pueblos originarios. Es decir, un instrumento que favorezca una movilización más unitaria, más armónica y más articulada. Me quedo aquí a efecto de dar paso a las demás participaciones, pero en la parte del diálogo puedo también yo detallar algunos otros elementos. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, gracias, Salvador, por tus conocimientos. En estos momentos le cedemos la palabra a Aide Girón Sánchez, directora de la red de Chantí. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Gracias a la sección de multiculturalidad del Ministerio de Cultura por este espacio. En nombre del Centro Cultural Techantita, aquí en Los Ángeles, California, es para mí un honor compartir este espacio con tan sabios ponentes, quienes son internacionalmente conocidos por su abogacía en beneficio de los pueblos indígenas del Salvador. Mi saludo extensivo a todos los pueblos indígenas del mundo en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, especialmente a mis queridos hermanos indígenas del Salvador. Para los pueblos indígenas del actual territorio de la República del Salvador, nuestra lucha está por cumplir 500 años. El proceso de descolonización y el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento tratan de cambiar el pensamiento colonial, lo cual continúa siendo un reto para las comunidades indígenas en El Salvador y la diáspora. Para cumplir con estos objetivos, tenemos que enfrentar numerosos retos a todo nivel, especialmente en nuestra lucha internacional. Y aunque la lucha continúa, hemos logrado avances con respecto a nuestros derechos como pueblos indígenas. No podemos hablar de los retos y avances que hemos logrado como pueblos indígenas, tanto en El Salvador y la diáspora, sin hablar de decolonización y nuestra lucha hacia la autodeterminación. Continuamos luchando hacia una libertad que algún día nos permitirá convivir fuera del pensamiento occidental para avanzar en una sociedad donde todos podamos vivir con respeto y dignidad, sin dejar a nadie atrás, sin jerarquías y sin clases dominantes, porque todos somos importantes en cada uno de los espacios y nosotros los indígenas no seremos más seres inferiores o de segunda clase. Hemos escuchado constantemente en la escuela desde nuestra niñez que nosotros los indígenas somos inútiles e ignorantes. Eso escuchamos constantemente y de alguna manera venimos a hacer lo que oímos y lo que vemos, lo que nos dicen que somos, y en ese proceso perdemos nuestra pertenencia a nuestro ser, nuestro yo, nuestra esencia. Por eso en este momento no quiero dejar a nadie atrás y no queremos dejar a nadie atrás. Todos los salvadoreños tenemos que ser inclusivos, ayudarnos mutuamente y promover la autodeterminación. Uno de los más grandes retos que tenemos es asegurar que todos entendamos que somos esenciales, que tenemos una sabiduría, que nosotros los pueblos indígenas sabemos cuidar la madre tierra como nadie más lo hace, y desde ese cuidado y de este depende la sobrevivencia de la humanidad. Los pueblos indígenas tenemos el derecho propio y pertenencia, porque nuestros abuelos, padres y nosotros siempre hemos vivido en Abya Yala y no somos extranjeros en nuestros territorios. Somos originarios de estas tierras y por esa razón no necesitamos que nadie nos otorgue derechos. Los derechos de igualdad y pertenencia son nuestros, son intrínsecos.
Nuestro reto es el reconocimiento de estos derechos por los estados y lo podemos lograr cuando veamos al mundo de manera diferente de como lo hemos visto. Hermanos indígenas, si queremos estos cambios, tenemos que cambiar y queremos cambiar cualquier cosa, tenemos que empezar por cambiar nuestro pensamiento. Y ese pensamiento colonizado, nuestro adentro, para poder cambiar nuestro ambiente. Solo así lograremos ver esos cambios concretizados. Por esta razón, la educación es una de las áreas más importantes que tenemos que desarrollar. Tenemos que informarnos de nuestros derechos como comunidades indígenas para desmantelar la doctrina del descubrimiento. Debemos conocer nuestra historia, cosmovisión y la cultura de nuestros pueblos. Esto representa un reto enorme porque no existen muchas investigaciones que nos permiten accesar a nuestra cultura porque la han borrado de la historia. Uno de los retos mayores que enfrentamos por casi un siglo es el hecho de que se sigue negando la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador. Todavía hay muchas personas que piensan que los indígenas en el territorio salvadoreño somos parte del pasado, que ya no existimos y que hemos perdido nuestra identidad y costumbres. Obviamente, esto es completamente falso. Por razones de violencia, tuvimos que vivir en las sombras para sobrevivir. Realmente fue hasta el siglo XXI cuando tuvimos la libertad de expresar nuestra existencia de una manera libre y aún con miedo de ser perseguidos por el Estado. La falta de visibilidad y reconocimiento a los pueblos indígenas no ha sido un accidente. A lo largo de la historia, en el imaginario colectivo del pueblo salvadoreño, se ha configurado la idea de El Salvador como una nación mestiza hispanohablante, cuyos habitantes indígenas existíamos en algún tiempo en el pasado, pero ya no hoy en día. Esta manera de pensar ha sido parte de la enseñanza que hemos recibido desde niños en las aulas. Todo para negar nuestra existencia. Pero la supuesta extinción de los indígenas fue y sigue siendo el resultado del largo proceso histórico del mestizaje, colonización y evangelización a que hemos estado sujetos. Esto implica la inexistencia de la población indígena en el actual territorio nacional y la negación del indígena como miembro de la sociedad salvadoreña. Esta visión, o mejor dicho, ignorancia, fue heredada desde los principios de la existencia hace 200 años, en beneficio de la oligarquía salvadoreña, quienes nos quitaron las tierras ancestrales en las décadas después de la supuesta tierras que aún conservan. El hecho de que la República haya negado nuestra existencia resultó en que fuéramos invisibles, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, por procesos históricos, el propio gobierno de El Salvador nos hizo invisibles y no permitió que la comunidad internacional supiera de nosotros. Poco a poco se ha transformado esta ignorancia gracias a nuestra persistencia como comunidades indígenas organizadas en la diáspora. El mundo realmente aún no sabe de la prolongada historia de lucha por rescatar nuestra raíz y nuestra identidad. Nuestra organización Techantit en la diáspora ha acompañado a líderes indígenas como Tata Tito Pacín, Tata Miguel Amaya, Tata Pedro Rodríguez, hermano Luis de Paz y Nana Margot Pérez de Cortés, para que a través de sus intervenciones en la ONU y otros espacios pusieran en el mapa de la historia la existencia indígena en El Salvador. Por medio de su participación, se ha logrado el reconocimiento de los pueblos indígenas en la ONU. Hace más de una década, cuando yo por primera vez hablé en favor de los pueblos indígenas de El Salvador, funcionarios de la ONU y el Foro Permanente me dijeron abiertamente que el Estado, gobierno salvadoreño, no reportaba la existencia de indígenas en su territorio.
De hecho, el libro de reporte anual no tenía nada sobre indígenas en El Salvador. Debido a esta problemática de negación y a la violación sistemática de nuestros derechos, hemos luchado para lograr avances, más que todo en la creación de enlaces y redes que cada día se vuelven más amplias a un nivel internacional. Todo esto gracias a una larga lucha de indígenas de las comunidades territoriales trabajando desde El Salvador y también desde aquí en la diáspora con el apoyo de organizaciones indígenas de Estados Unidos, quienes nunca nos han dejado atrás. Los gobiernos del mundo tienen la obligación de respetar y velar por los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos legales. Desafortunadamente, la negación de la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador ha creado un vacío histórico en el cual se desconoce la existencia y la sobrevivencia de los pueblos originarios después de la matanza de 1932. También se desconoce la constante amenaza a nuestros territorios por las transnacionales, las empresas mineras, hidroeléctricas, el cambio climático local y global, y más que todo, la clara violación a los derechos humanos. Por ejemplo, someternos a una consulta en tiempo de pandemia viola los estándares internacionales de derecho. La consulta debe ser libre, previa e informada, pero es ilegal en tiempos de pandemias, desastres y otros. Agradezco a los jueces de la Cámara Ambiental de Santa Tecla por su resolución en contra de la construcción de la represa sobre el río Sensunapán y aplicar efectivamente las normas de derecho relacionadas a la protección del medio ambiente, nuestros sitios sagrados, cultura, espiritualidad y otros. Como pueblos indígenas en la diáspora, uno de los problemas más graves que enfrentamos es la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Somos migrantes desplazados, producto de la violencia y las políticas de globalización que crean la acumulación de riqueza en pocas manos y más pobreza. Esto afecta grandemente a las comunidades indígenas. Un ejemplo claro que tenemos y vivo en este momento es que la comunidad indígena de Nahuizalco es una de las comunidades más pobres de El Salvador y muchos de sus habitantes migran forzadamente para buscar el alimento de sus familias. Y la muerte de los abuelos y abuelas son causadas por desnutrición severa. Es una vergüenza. El reconocer que somos una nación pluricultural es bueno. Sin embargo, no ha habido avances, ya que la anterior administración no implementó programas dirigidos al mejoramiento de las comunidades indígenas. Gracias a la tenacidad y espíritu de lucha del hermano Gustavo, acompañando a las comunidades, se ha logrado algunas ordenanzas municipales y mis felicitaciones a estas comunidades. Otro desafío es la discriminación y el racismo contra el indígena, un problema que enfrentamos prácticamente en cualquier lugar fuera de nuestras propias comunidades. El derecho de toda persona a no sufrir formas de discriminación está contenido en varios instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para los pueblos indígenas, el derecho a participar en la adopción de decisiones relativas a asuntos que les afectan tiene un impacto directo sobre el goce efectivo de sus derechos humanos, tales como la determinación, la igualdad, la integridad cultural, el consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la propiedad.
Uno de los principales instrumentos internacionales que abordan el tema de los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos instrumentos establecen el deber de las naciones-estados de consultar a los pueblos indígenas. El gobierno de la República de El Salvador tiene la obligación de consultar con los pueblos náhuatl, cacahuira, lenca, chortís y otros antes de tomar cualquier decisión que les afecte. Por eso es una necesidad lograr que El Salvador adopte e implemente este convenio. Los estados deben de hacer todas las actividades necesarias para consultar plenamente a los pueblos indígenas en materias relacionadas con el desarrollo, la tierra, los recursos y establecer los medios a través de que puedan participar libremente en la misma medida que otros sectores y en todos los niveles. Las fronteras son un producto de la doctrina del descubrimiento y prohíben que cumplamos con nuestro derecho como indígenas de caminar sobre Abya Yala y otros territorios ancestrales. Estas fronteras no deben ser aplicables a nosotros. Tenemos el derecho de cruzarlas y tenemos derecho de migrar a otras tierras en tiempos difíciles o desastres naturales. En la actualidad, estamos promoviendo el crecimiento de la organización de pueblos indígenas en la diáspora. Uno de los avances más importantes a nivel internacional que hemos logrado en los últimos años es este. La crisis en la frontera y la pandemia nos ha obligado a movernos en diferentes direcciones para defender nuestros derechos, ya que estábamos muriendo sin ninguna ayuda en este territorio. Esta crisis nos ha permitido llegar ahorita organizados a espacios donde nunca pensábamos que llegaríamos para incidir y pedir respeto a nuestros derechos. La fundación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en la Diáspora, en coordinación con otros hermanos y organizaciones indígenas, es un ejemplo. Ahora tenemos vínculos más fuertes para poder luchar por los derechos indígenas en favor de nuestros pueblos viviendo en el extranjero. Yo, como una de las fundadoras y autoridad ancestral del CONPID, recomiendo a los pueblos indígenas y líderes territoriales que se organicen para hacer valer sus derechos. No permitan que nadie hable por ustedes. Solo así lograrán el bien común a través del respeto, reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Aquí presento algunas recomendaciones para el gobierno de El Salvador, aunque no me las han pedido. Esto con el tema de no dejar a nadie atrás. Primero, la ratificación e implementación inmediata del Convenio 169 de la OIT como un acto de buena fe. Cumplir con las recomendaciones claras y específicas que dio el relator Jens Amaya en su visita a El Salvador. Trabajar en la búsqueda de la verdad sobre el genocidio de 1932. Apoyar los esfuerzos de lucha por la sobrevivencia de los pueblos indígenas con la implementación de programas de desarrollo social y económico en las comunidades, permitiéndoles así el derecho de participación plena y efectiva en la formulación de los planes de desarrollo a nivel comunal, regional y nacional. Construir y crear una relación de armonía, respeto y coordinación con los pueblos indígenas basado en los principios, normas y postulados del derecho nacional e internacional, tomando en consideración que el indígena es un sujeto de derecho con personalidad jurídica. Apoyar a los pueblos indígenas en la reafirmación de su derecho de autodeterminación para permitirles diseñar políticas y programas para cuidar la tierra, territorios y los recursos naturales, y la plena participación en las diferentes instancias gubernamentales.
la creación, establecimiento e implementación inmediata de políticas públicas para proteger a las comunidades e indígenas migrantes dentro y fuera del territorio salvadoreño. Es la obligación del Estado la protección de sus ciudadanos. Nosotros, los migrantes desplazados, somos pilar fundamental para el sostenimiento de la economía nacional. Son nuestras remesas las que mantienen el país a flote. Sin embargo, estamos luchando solos en la diáspora. Tenemos un minuto para cerrar tu participación. No solo para la defensa de nuestros derechos, sino también para asegurar el alimento en nuestras comunidades indígenas. Solo durante el periodo de pandemia, Techantit ha ayudado a más de 300 hermanos indígenas con la rehabilitación de casas y pago de renta para agricultura, tierras que nos pertenecen porque fueron usurpadas a nuestros abuelos. Estos avances han sido difíciles de lograr y los retos aún siguen siendo muy grandes y complicados. Por eso les pido que tomen nuestras recomendaciones en serio. Avanzaremos si dejamos el pensamiento colonialista en que nos ha sumergido la sociedad capitalista, que nos ha sido impuesta, y solo así buscaremos el bien común, la armonía, el respeto, la igualdad, la inclusión de todos con justicia social, obedeciendo los debidos procesos legales. Solo así lograremos el bienestar y la tan ansiada paz en El Salvador sin que nadie se quede atrás. Padiush. Gracias. Gracias, Aide, por tu intervención. Le cedemos el espacio a Gustavo Pineda. Muchas gracias. Antes que nada, un saludo a las comunidades indígenas, a las autoridades indígenas, especialmente de San Antonio del Monte, que este día se visten de fiesta, ¿verdad, tatas? Porque están aprobando la ordenanza que ellos construyeron, ¿verdad? Ellos mismos han construido y han encaminado. No ha sido fácil. Así es que mis felicitaciones a las comunidades y desde luego mis felicitaciones a los demás miembros de los pueblos indígenas de también Santo Domingo de Guzmán, que aquí están en grupo escuchándonos, y los demás compañeros, desde luego también los ponentes que son amigos míos de mi más alta estima, el doctor Menéndez Leal y la doctora Aide Sánchez. Voy a hacer un recorrido de la normativa bastante, digamos, liviano, pero un poco para ver desde dónde venimos y ver hacia dónde vamos con este tema del reconocimiento a los pueblos indígenas de El Salvador. Me voy a referir al inicio que son las bulas papales, que ya se han sido mencionadas, ¿verdad? Porque esas bulas papales decretaron en su momento de que estas tierras no eran de nadie, eran res nullium, ¿verdad? Porque decía que acá no habían naciones y por tanto los imperios de la época, el imperio español, el imperio portugués y los demás imperios tenían, digámoslo así, derecho por la gracia de Dios, ¿verdad? El Dios cristiano, de poseer estas tierras. Esa es la razón primigenia en virtud de las cuales fueron despojados los territorios de los pueblos indígenas de América. De esto surge también que cuando se estaba dando la conquista, se estaba anunciando de una forma, a mí me parece un poco absurda, anunciando a los jefes indígenas, mire, estas tierras ya no son suyas, son del Papa, y el Papa las ha entregado a la corona española. Entonces la respuesta fue, por ejemplo, de uno de los caciques de Colombia, dijo, miren, el Papa debe estar borracho porque está entregando lo que no le pertenece.
¿verdad? Esa respuesta fue recogida por la historia y es interesante que se hable en ese sentido. En nuestro país, cuando se les leyeron esas, digamos, disposiciones desde la corona española, ya sabemos que los indígenas, las autoridades de entonces dijeron, pues no conocemos a ese señor, ¿verdad? Y que les dicen, bueno, tienen que venir en paz y todo, pues vengan acá, aquí lo estamos esperando. Es decir, hubo un rechazo, un acto de resistencia desde el principio. Luego, ya con la instauración de, digamos, la colonia, se dio, digamos, una serie de legislaciones, algunas a favor de los pueblos indígenas a través de las reales cédulas, a través también ya de forma más sistematizada de las leyes de Indias, que establecían algunos derechos para los pueblos indígenas, alguna protección, digámoslo así. Sin embargo, la situación de los pueblos indígenas, ya lo dijeron en su momento, por ejemplo, como el obispo Cortés y Larraz, hablando de El Salvador en 1770, de la situación miserable que estaban viviendo los indígenas, inclusive pues se iban huyendo a formar pueblos clandestinos, que verdad, de cimarrones, junto con los esclavos negros también que escapaban para poder sobrevivir, porque era un sistema, desde el principio el sistema colonial era un sistema de exclusión. Cuando nacemos como república, tal vez la situación no es que mejora. Y aquí, ojo con algo, ahora que estamos celebrando los 200 años, siempre se ha dicho que los pueblos indígenas estaban al margen de la independencia. Yo diría que sí y que no. Sí estaban al margen porque no les dieron ninguna participación, pero también ellos sufrieron los problemas que se daban a partir del proceso de independencia y sufrieron la invisibilización legal. En ningún momento pues ya pasaron a reconocerle las antiguas, digamos, protecciones que tenían, ¿verdad? Acá nacimos como una nación ladina y como diría, parafraseando a Mariátegui, el peruano Mariátegui, que hablaba de que Perú, el mayor pecado era haber nacido sin el indio y contra el indio. Y acá es lo mismo. Nacimos como república, pero sin el indio y contra el indio. Apenas en medio legisló para dar, digamos, algún espacio a las tierras ejidales y comunales, pero esa legislación fue extinguida, como todas y todos sabemos, en 1880 con los decretos de las leyes de extinción de tierras ejidales y tierras comunales. También se dieron, digamos, una serie de leyes contra la vagancia. Fíjese qué tremenda la trampa. La estocada al corazón de los pueblos indígenas fue el haberles arrebatado vía estas leyes las tierras y pasaron a ser prácticamente digamos, proletarios, ¿verdad? Con un daño enorme a su situación económica, social, familiar, ¿verdad? De esta manera, y los pueblos indígenas son víctimas también de las leyes contra la vagancia, porque era la manera en que se les obligaba a trabajar muchas veces gratuitamente en las haciendas, ¿verdad? Las haciendas cafetaleras, etcétera. Entonces tenemos esa situación que va derivando hacia la crisis de 1932, donde se da un genocidio que hasta la vez todavía no se ha esclarecido. Esa es una cuenta que ya mencionó la doctora Aide Sánchez, que es importante dar ese esclarecimiento histórico, no solo de lo del 1932. Yo pienso que de toda la historia de los pueblos indígenas hay que hacer ese esclarecimiento histórico. Luego, después del genocidio del 32, tenemos una amnistía increíble. Fueron amnistiados los responsables del genocidio y El Salvador quedó, digamos, entre un ser y no ser con los pueblos indígenas, que sí los ocupan, ¿verdad? Y lo digo de esa forma porque así ha sido, los ocupan para los shows, para exhibir, pero no les reconocen los derechos.
Esa fue una de las políticas del régimen de la dictadura de Martínez y se dio de esa manera, ¿verdad? No darles ese reconocimiento, pero también las comunidades indígenas se invisibilizaron por el terror que sufrieron. Cualquiera sufre, digamos, ese terror, ¿verdad? Por el genocidio de 1932. Sin embargo, pues tenemos que hacia finales de la década de los 50 se da el reconocimiento del convenio 107 de la OIT, que todavía es ley de la República y que prescribe en su artículo 14 el otorgamiento de tierras en los programas agrarios que puedan haber para los pueblos indígenas. Y esto convenio jamás se ha implementado, es una cuenta pendiente, digámoslo así. Entonces hemos pasado en este esquema de negación desde ese, digamos, después de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez hasta todo este tiempo. Por eso que no es casualidad que, como dice la doctora Sánchez, que en la ONU no, se decía que no habían indígenas. Yo he leído informes de antes de 2009 donde se decía que en El Salvador lo que persistía, vestigios de algunas tradiciones nada más, pero que éramos mayoritariamente mestizos. Entonces siempre hubo una actitud hacia negar a los pueblos indígenas. Esto cambia de alguna manera con el informe que se hace en 2010 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, donde El Salvador por primera vez dice que somos un país multicultural y pluriétnico, que esto incluye no solo a los pueblos, digamos, nahuas, a los pueblos cacahuiras o a los pueblos lencas, sino también a los afrodescendientes o afrosalvadoreños. Esa es la primera vez que se da ese reconocimiento y también ya en 2007 El Salvador había votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El salto, diría yo, importante que se da data de algunos años, es de 2014, cuando por primera vez se reconoce en la Constitución a los pueblos indígenas en el inciso segundo del artículo 63, que dice: El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y promoverá políticas para desarrollar su cultura, identidad, cosmovisión, etcétera. Esa es, digamos, la primera vez que se reconocen a los pueblos indígenas. Hemos tenido en nuestra historia un promedio de 19 constituciones, entre constituciones de, digamos, nacionales y las constituciones de la federación, cuando éramos, digamos, una confederación con Centroamérica. Solo existe una constitución antes de esta, que es la de 1921, que era una constitución federal de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde en su artículo 168 decía: los indios recibirán la instrucción necesaria para incorporarse a las actividades industriales, agrícolas, etcétera. Pero lastimosamente esa constitución solo duró, me parece que poco más de 4 meses y fue abolida. Tanto que se ha invisibilizado. Entonces, imaginen, esto nos da la medida de la negación que ha habido hacia los pueblos indígenas. Entonces, actualmente tenemos pues un contexto normativo importante, diría yo, ¿verdad? En la Constitución de la República, en la Ley de Cultura, que tiene un capítulo específico de derechos de los pueblos indígenas, y también, y aquí me quiero detener un poco, en las ordenanzas municipales de actualmente ya 9 municipios, que son los municipios de Nahuizalco, Izalco, Panchimalco, Cuisnáhuac, Conchagua, Santo Domingo de Guzmán, Cacaopera, Yucuayquín y ahora San Antonio del Monte. 9, digamos, normativas que han sido aprobadas bajo la consulta hacia las comunidades indígenas y con la autoridad de los municipios. Y esto es algo como muy importante para tener en cuenta, porque estamos hablando
de territorios. Y esto también, y aquí voy a ir, digamos, un poco cerrando con este tema. Yo creo que es importante la consolidación de los territorios indígenas y que el trabajo desde el gobierno sea en los territorios, tal y como se ha dicho, con los líderes de territorio, los líderes de las comunidades. Y voy a citar acá a una intelectual boliviana que es de origen indígena, que es Silvia Rivera Cusicanqui, que ella dice que el territorio no es una demarcación de fronteras. Ella lo ve desde una perspectiva femenina que es muy importante. Fíjense, habla de que el territorio es un tejido. El territorio es un tejido y eso es lo que se debe ver en las comunidades indígenas de El Salvador. Esto es un tejido que vamos a ir fortaleciendo, que vamos a ir constituyendo con toda la diversidad de las manifestaciones culturales, de las prácticas agrícolas, de todos, inclusive y especialmente de el idioma, ¿verdad? O los idiomas de los pueblos indígenas, que es algo como bien importante porque ahí mora, en el idioma, en la palabra, mora la cosmovisión de los pueblos indígenas. Yo creo que este es un esfuerzo que ha continuado afortunadamente desde hace un poco más de 10 años y que esperamos que no se vaya a detener este esfuerzo. Yo creo que desde la perspectiva de Estado, esta dinámica no se va a detener. El plan Cuscatlán contiene la promoción de la política nacional de pueblos indígenas y esa es la visión que se tiene. Así es que debemos tener esa visión de tejido. Somos varias identidades aquí en El Salvador, somos diferentes identidades, la población tiene su variación también. Ahora que hablamos de los 200 años como país, creo que tenemos diferentes identidades, diferentes culturas, pero la que nos une realmente es la cultura indígena porque es la ancestral, es la de las primeras naciones que se asentaron en este territorio, ¿verdad? Que ahora llamamos El Salvador y que antiguamente se llamó Cuxcatán, Nequepio y tiene otros nombres, pero que son las primeras naciones y que debemos volver a ver a esa ancestralidad porque es donde mora nuestra dignidad como pueblos indígenas, como tejido de El Salvador. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por los aportes que nos has brindado en este webinar. Abrimos el espacio de preguntas a... Abrimos el espacio de preguntas y respuestas a los líderes y a las lideresas de las comunidades indígenas que están participando en este webinar. Así que abrimos ese espacio. Si en la comunidad de San Antonio del Monte, Santo Domingo de Guzmán y la comunidad de Cacahuira pueda tener alguna pregunta que pueda ser directa a los participantes o una pregunta en general. Le damos el espacio a la comunidad indígena de Santo Domingo de Guzmán. Bien. Si hay alguna pregunta. No solamente habla. Oye, o no se oye. Lo escuchamos a la perfección. Sí, lo escuchamos a la perfección. Bueno, yo soy de Santo Domingo Guzmán, estamos aquí reunidos en nuestro pueblo, de la Casa Cultura, y escuchando las pláticas que ya participaron, pues está bastante bonito y un poco complicado, porque alguien dijo el día por ahí de que nosotros los indígenas no podemos ser marginados ni despreciados, que tenemos que ser respetados. Lo que dijo está bien, pero a las cabales nosotros estamos jodidos, pues, porque nosotros como indígenas, solo por ser pobres, no valemos ante mucha sociedad.
Y yo siento de que eso no sería así, pues si los gobiernos anteriores nunca nos han tomado en cuenta nosotros como ser un pueblo indígena, solo por ser pobres. ¿Acaso eso es un delito? ¿Sería un error? Yo siento que eso tenía que verlo tomado en cuenta desde entonces. Posiblemente ahora Nayib Bukele nos haga una escucha, porque como que se ve que empezó a trabajar diferente con las comunidades y se ve que empezó a apoyar en algo que puede, ¿verdad? Pues yo siento de que ya estamos jodidos, pues lo que decía alguien por ahí, ¿verdad? Otro decía por ahí en la reunión, ustedes mismos. Yo primera vez que estoy en línea con ustedes, ni los conozco, ni me conocen, pero mi nombre es Nicolás Sánchez García. Yo. Entonces, dice que todos los funcionarios públicos deberían de tomar en cuenta los pueblos indígenas, nosotros los pobres. Y eso también me parece muy bien. Pero ¿quién lo ha hecho o quién lo hace? Porque sí se ve que cada uno se le busca por como que tener más dinero, más bienes, o tener como que más honor de con fulano o la niña fulana. No se ha visto nada claro hasta la fecha y ya estamos jodidos, pues es necesario que repetir lo mismo, ¿verdad? Entonces yo siento de que como Santo Domingo, hermano, ya estamos amolados, pues decía una compañera de hoy, que el pueblo de Nahuizalco es el pueblo más pobre. Yo acepto que hay mucha pobreza en El Salvador, pero no es por darme el taco ni por ser más desgraciado, como he dicho, pero Santo Domingo es conocido como el pueblo más pobre de todos los pueblos. Y si ustedes vienen a conocer, pues la mayor parte del pueblo es roca, ni siquiera tierra fértil para poder trabajar, construir. Y de ajuste que si nosotros queremos comprar un celularcito, carísimo. ¿Quién lo compra? Tenemos visto. ¿Quiénes lo hacen? Los que han podido viajar a los Estados Unidos. Están dando una ayuda para sus familias. A lo mejor que no tenemos beneficios de esa forma, estamos abandonados, jodidos, pues. Ojalá el señor presidente Nayib Bukele vea estos problemas, nos tome en cuenta como indígenas y como pueblo Santo Domingo humano, por decirlo como en la fecha de Luzapa. Así es que para mí es una participación, sé que muchos quieren hablar, hasta aquí me quedo porque no puedo hablar mucho porque tenemos que participar todos, pues. Muchas gracias por el tiempo que me han dado. Gracias, hermano, por participar. Vamos a escuchar a otro hermano o hermana de las comunidades indígenas que quieran participar y al final estaríamos respondiendo a las preguntas o a las inquietudes que tienen. Después de las intervenciones de los hermanos, los ponentes van a responder a sus inquietudes y al final vamos a dar un espacio de reflexión. Hola, le damos la palabra ahorita a San Antonio del Monte. Buenos días, compañeros. Soy el Tata Víctor Ramos de la comunidad indígena San Ramón. Y estamos pues por celebrar más que todo este día y a través de la ordenanza municipal que se nos ha concedido. Pero tengo más que todo algunas preguntas y responder sobre las ponencias que ustedes acaban de dar como pueblos indígenas. ¿Alguna contestación? Bueno, yo trabajo en la comunidad también, soy líder espiritual maya Nahua Pipil y mi trabajo es medicina. Trabajo con medicina ancestral. Ahí estamos trabajando. Y ahora viene una pregunta. ¿Qué programas de desarrollo para los pueblos indígenas hay a nivel nacional? Porque tampoco se ha escuchado. No hemos escuchado algún programa que venga a beneficiar a los pueblos originarios a nivel nacional. ¿Qué programas hay? Tenemos muchas cosas. Por ahí acaban de mencionar la pobreza
no sé si hablaron de Nahuizalco. La pobreza, hermano, no solo está en Nahuizalco. La pobreza está a nivel de pueblos originarios, a nivel nacional. Hay una gran pobreza. ¿Qué preocupaciones hay con nuestro gobierno? Que también le hemos dado el apoyo para que de cierto llegue él a la presidencia. ¿Qué respuestas hay sobre eso? También tenemos que ver todo, más que todo esta situación. Y estamos viendo que nos dan una respuesta negativa, porque así como los otros partidos de arena nos dieron el madrugón con el dólar, fue un golpe para todos los pueblos originarios. Ahora viene otra moneda. Por ahí acabé de escuchar a algunos de los ponentes de la hermana Aide, que dos gobiernos para poner o analizar sobre un programa o qué es lo que viene con esa moneda. Ese es un golpe duro que viene para los pueblos originarios, porque ni lo vamos a poder manejar esa moneda, ni vamos a saber qué tipo de moneda. Dijo una hermana por ahí que todo eso debe de ser consultado a nivel de pueblos originarios y toda la sociedad nacional. Tiene que ser consultado y sabemos que toda la población, quizás el 90% no está de acuerdo. ¿Qué nos puede decir nuestro gobierno si no está de acuerdo la población? Nos van a meter esa moneda a la fuerza, que no se va a poder manejar. Son preguntas y es lo que deseo, más que todo, una respuesta para toda la población, porque ahí estamos, hay representantes varios ahí, según estoy viendo desde acá, que son representantes de los pueblos originarios, Santo Domingo, no sé si está Nahuizalco e Izalco, que ellos también tienen mucho que decir y hablar y rechazar más que todo esta moneda, porque eso nos va a afectar grandemente. Agradezco por la participación y la pregunta era qué programas de desarrollo hay para toda la población. A lo mejor es que viene esa que no es desarrollo, no es que es una moneda que nos va a meter algo a la fuerza. Gracias, gracias. Gracias, Tata Víctor, de la comunidad indígena de San Ramón, de San Antonio del Monte. ¿Otro hermano o hermana que quiera hacer alguna pregunta? Wilber de Cacahuira. Hola. Muy buenos días a todos los hermanos que se encuentran en esta exponencia y escuchando parte también de la información que como pueblos indígenas, cómo estamos a estos momentos, en este día que también celebramos esta fecha donde se pone la resistencia de las comunidades indígenas. Y como pueblo Cacahuira también fue una fecha como hoy, 9 de agosto, donde se lanzó allá por el 2019 esta ordenanza indígena, y donde tiene mucho contenido, y ahora con esta ordenanza pues necesitamos también nosotros cómo poder tener un poco más apoyo para poder tratar la manera de echar a andar todo lo que aún se contiene. Y esto también ha sido gracias a un esfuerzo y memoria de recordar al Tata Miguel Ángel Amaya, que cumplirá también el día de mañana otro año de que partió, donde descansa pues, y desde allá pues él sigue acompañándonos en estas luchas. Fue uno de los que trató la manera de encaminar a este pueblo indígena Cacahuira, como también la comunidad lenca de Guatajiagua y de Chilanga, y así pues en otros territorios también, muy conocidos a nivel nacional. Entonces es de grato recuerdo recordar, ¿verdad?, esta memoria histórica que nos ha dejado y este legado.
y aún pues como pueblos indígenas seguimos siempre en esa lucha, tratando la manera desde nuestra vida diaria de cómo podemos también desarrollar proyectos con digamos, el gobierno local, pero necesitamos también ese apoyo del gobierno central para que estos pueblos indígenas también encaminados con cada gobierno local puedan salir adelante. Bien lo decían los hermanos, las comunidades indígenas son las que más a veces tienen esas realidades y las que a veces son más utilizadas a veces para poder decir que está en extrema pobreza, pero no se ve la realidad en el apoyo hacia estas comunidades, hacia las familias, hacia los niños, hacia nuestros abuelos que nos han dejado su legado, pues, y siguen todavía aún conservando sus tradiciones, su medicina natural, que es propia de nuestras comunidades. De esa manera, pues nosotros como pueblos indígenas, cacahuiras, tratamos aún la manera de seguir conservando lo que tenemos, pero necesitamos también ese apoyo, como le decía el hermano de San Antonio del Monte, que qué programas habrán para nuestras comunidades indígenas a nivel nacional. He participado en diferentes reuniones anteriores en otros años y mirábamos una realidad en la zona de Morazán, más que todo donde vivimos, que las comunidades indígenas son las que están más en alta índice de desnutrición. ¿Por qué? Porque hace falta ese apoyo. No solo es un paquete agrícola, el paquete escolar, sino que muchas cosas más que necesitamos nosotros para poder salir un poco más a apoyar a estas comunidades e incluso pues agradecerles a los hermanos que también del Ministerio de Cultura pues se coordinó pequeños apoyos allí con unas campañas médicas al adulto mayor y esto pues ha venido también a ayudarnos mucho a nuestras comunidades, pero necesitamos un poco más y más que todo como pueblos indígenas reorganizarnos para poder así hacer un esfuerzo juntos para salir adelante pues con nuestras comunidades. Así que un saludo a todos por estar también en esta oportunidad, escuchando toda la exponencia, ha sido muy importante. Y saludos al Tata Gustavo, que también fue uno cuando se lanzó, se iba a lanzar lo que era la ordenanza municipal. Fuimos a la presentación de todo el consejo que en ese entonces lideraba el Tata Miguel Ángel Amaya y las demás nanas allá por el Agua Blanca, ya de recordar a que anduvimos por esos altares. Así que saludos a él y muchas bendiciones y a todos los hermanos que están acá. En algún momento pudiéramos también encontrarnos para poder organizarnos mejor en el país, tener esa representatividad verdaderamente de las comunidades indígenas y no dejar que otras personas digan represento a tal comunidad cuando a veces es fuera de donde es la comunidad. Así es que estamos ahí para poder seguir apoyando estos esfuerzos y que también nos apoyen. Muchas gracias. Antes de darle el espacio a las comunidades de Santo Domingo de Guzmán y de San Antonio del Monte, quisiera saber si la comunidad de Tacuba tiene alguna pregunta o algún espacio de reflexión. Leonel. Gracias. Bueno, un saludo a los ponentes y a Tata Víctor, a Wilber y a todos los que están participando en este encuentro. Yo creo que nos estamos saliendo un poco de la regla porque no estamos haciendo preguntas, pero vale la pena el que los pueblos se puedan manifestar. Yo estoy muy preocupado por la forma en que los pueblos originarios no nos permiten participar directamente para hacer este tipo de debate desde el punto de vista. Con todo respeto, haber escuchado a importantes personas del conocimiento del derecho es buenísimo. Más sin embargo, nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestros propios códigos, nuestras propias formas de vida y eso van generando
dentro de la escala del derecho también una parte fundamental, es decir, todo lo que nosotros hacemos es imprescindible. Yo recuerdo una frase que ocupamos hace ya unos 20 años, más de 25 años, en el que decíamos que puede ser ilegal cualquier acción que se realice, pero si la realiza un pueblo, entonces se convierte en legítimo. Y entre lo legal y lo legítimo, pues nosotros nos quedábamos con lo legítimo y apelábamos a que teníamos derecho como pueblo. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Entonces creo de que en esta parte le quiero dar la legitimidad a las intervenciones que han hecho los compañeros y agradecer ahí a los ponentes porque han dado una explicación bastante importante de cómo el sistema colonizador nos ve a nosotros. A nosotros realmente lo que ya mencionaba Tata Gustavo es que la colonia viene y hace un encuentro entre dos culturas, pero una de estas se impone y destruye a la otra. Y vale la pena la palabra destrucción, en el sentido de que invasiones han habido por todas partes del mundo, pero han respetado las culturas. En este caso, a nuestros pueblos no respetaron su cultura, no le dieron espacio a su forma de gobierno y entonces de entrada, la bula, lo que mencionaba ahí Tata Gustavo, precisamente solo dejaba los caminos o aceptaba ser católico, obediente al rey, o le tocaba desaparecer de la faz de la tierra. Y eso fue como la parte que destruyó todo conocimiento. Nuestros antepasados, anterior a esto, tenían conocimientos muy específicos, muy especiales, una ciencia que habían desarrollado capaz de transportarse, capaz de vivir sin hacer daño a su entorno, a su medio, y con grandes conocimientos muy diseminados en toda la población. No era una sola persona del consejo, ¿no? Toda la población, al menos en nuestra región, consideramos de que toda la población gozaba de un nivel de conocimientos muy importantes y esto iba generando la onda civilizatoria desde hace más de 15,000 años. Entonces, sucede de que el exterminio va acumulando espacios y la independencia, que bien lo mencionaba ahí Gustavo, la independencia de España lo que hace es fortalecer más el sistema de gobierno, ¿verdad? Hay que leer ahí el Acta de Independencia de 1821 de la región centroamericana, en donde se deja claro qué tipo de gobierno se va a tener. Es decir, desde ese momento ya no tenemos los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los que le dimos vida a una antigua civilización en estas tierras, no teníamos espacio de sobrevivencia. Y por supuesto, tampoco se permitió que se continuara con la cultura. Tuvimos nosotros, creo que compartimos esto con la región Cacahuira, pues por la lejanía, por la forma de la tierra, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco y otros lugares, otras regiones. Tuvimos la suerte de conservar nuestra cultura hasta 1932, precisamente porque no tenía acceso la nueva civilización que imponía el Estado. Pero aquí hay algo importante que hay que rescatar. Leonel, tenemos un minuto para tu intervención. Muy bien, pero vale la pena quizás una cosa, y permítame que me voy a tomar más tiempo. Lo que sucede, compañero, es que no hemos tenido, hemos tenido un mínimo de espacio para poder expresar que tenemos conocimientos y sistemas de vida propia. Y eso es lo que yo espero del actual proceso político de gobierno que lleva este país. Porque cuando hablaba Gustavo de territorio, territorio es para nosotros
la tierra un modelo de gobierno. Como bien lo dijo, un tejido, pero un tejido significa gobierno. Entonces, para acortar mi exposición, creo que lo que vale la pena es que el Ministerio de Cultura genere no solo los espacios de participación, sino los espacios de propuesta al gabinete de gobierno para que se generen programas reales de resarcimiento de los daños por la falta de territorios indígenas, porque El Salvador es el único país que no tiene territorios. Y los pueblos indígenas no tenemos nada. Entonces la pobreza no se concentra en Nahuizalco, ni en Tacuba, ni en Santo Domingo de Guzmán. La pobreza, la extrema pobreza, la desnutrición y todo el montón de problemas que genera está en todo el país. Entonces el llamado sería, ya que el ministerio tiene todo este conocimiento histórico, pues entonces demos el siguiente paso, a hacer un planteamiento al gobierno central para que genere políticas y así poder cumplir con el artículo 63 que ya fue mencionado. Eso es todo. Gracias, Leonel, por tu intervención. Ahora antes de ceder el espacio a San Antonio del Monte, quiero decirle a Raúl Bonilla que las ordenanzas las pueden descargar de nuestro sitio web www.cultura.gov.sb. Ahí ya están, a partir de hoy, ya se subieron las 9 ordenanzas, incluyendo la nueva de San Antonio del Monte. Ya las van a poder descargar. Están en un formato de PDF para que puedan descargarla y las puedan compartir con el resto de las comunidades. Igual a William y a Omar, informarles que hoy específicamente iniciamos con el ciclo de webinar. Tenemos 2 más planificados para este mes. Cerraríamos el 30 con uno y posteriormente se les estaría informando de la serie de webinar que se van a desarrollar, siempre incorporando a las diferentes comunidades indígenas. Ahora le cedo la palabra a los hermanos de San Antonio del Monte. Adiós, Manauan, Tunal, Huizapan, Manauan, Gustavo, no, Motugay, Lorenzo Hernández, Santo y San Ramón. Quiero manifestarles, compañeros, gracias al esfuerzo de ustedes como profesionales para abrirnos un espacio para nosotros, las comunidades indígenas. Quiero felicitar también a la hermana que participó, ¿verdad? Porque primeramente, como pueblos originarios, como nuestra hermana, el apellido Sánchez, que una mujer muy valiosa, identificarse también como una hermana indígena, y así tiene que ser. Por ustedes, hermanos, que nos han abierto ese espacio, y esperamos que no sea la primera ni la última, para que nosotros, las comunidades indígenas, podamos tener esa apertura, que nos demos a conocer, porque los gobiernos anteriores pues decían que ya no existíamos nosotros los pueblos originarios, pero ahora pues yo creo que ustedes están haciendo ese gran esfuerzo, como Tata Gustavo y los demás compañeros. Pues nosotros nos sentimos muy agradecidos por esa gran labor que están haciendo. Quiero manifestarles, compañeros, que lo que decía Tata Víctor, estamos muy preocupados con la moneda que va a girar a nivel de nuestro país, como nosotros, como comunidades indígenas,
que no podemos en su mayoría leer ni escribir, nosotros allí no la vamos a ver. Vamos a andar perdidos con esa moneda y esperamos que el gobierno pues escuchara a los pueblos originarios, porque que se acuerde él que nosotros le hemos dado un gran apoyo para que llegue a donde está, y con toda su cúpula de diputados, diputadas, alcaldesas y alcaldes. Y ahora pues que sentimos que puede ser una bofetada para nosotros los pueblos originarios con esta moneda, ¿verdad? Entonces, rectificando lo que decía Tata Víctor, estamos muy preocupados, ¿verdad? Y esperamos que ustedes sean el bastión para que lleguemos a una buena dirección de desarrollo como pueblo y gobierno, ¿verdad? El que nos escuchen. En eso estamos muy preocupados. Solamente son mis pocas palabras y muchas gracias a todos y a todas. Gracias, hermano. Solo vamos a tener una última intervención que sería de la comunidad de Santo Domingo de Guzmán. Agradeceré puedan ser breves porque hemos programado esta reunión para 1:30 y ya qué bueno que nos hemos extendido más, hemos podido escucharles, pero la plataforma no nos está permitiendo poco espacio para poder darle seguimiento. Entonces, le cedo la palabra a la comunidad de Santo Domingo de Guzmán para luego responderles y hacer un espacio de reflexión. Mi pregunta es esta, aquí en Santo Domingo de Guzmán. Como están hablando de una ordenanza, según se refiere que allá hay ordenanza en este pueblo, ¿y cuál es la ordenanza? Quiero que nos aclare y de qué nos estamos beneficiando de esa ordenanza. Quiero saber aquí el pueblo de Santo Domingo. Por eso que mis palabras son breves. Mi nombre es María Úrsula García. Esa pregunta quisiera que por favor nos ayudaran. Si hay ordenanza, ¿en qué nos estamos beneficiando nosotros de esa ordenanza? ¿Qué es que hay o no hay? ¿O qué es ordenanza? Eso queremos saber aquí en Santo Domingo. Muchas gracias. Bueno, cedo el micrófono para los tres ponentes que puedan dar alguna reflexión sobre lo que los hermanos de las diferentes comunidades indígenas han externado. Gustavo, Salvador y Aide, les cedo el espacio a los tres ponentes para que puedan responderles o aclararles sobre sus inquietudes. Bueno, comienzo yo. Bueno, un saludo de nuevo a todos y cada uno de ustedes, miembros de los pueblos originarios de El Salvador. Cuando yo estaba hablando de Nahuizalco, estaba dando un ejemplo. Yo sé de la pobreza extrema en que los pueblos de El Salvador están sumergidos. Yo sé de la situación complicada que viven porque no son sus derechos respetados. También sabemos de la necesidad grande que tienen ustedes de desarrollarse y de participar dentro de los procesos de políticas que sean pertinentes y atañen a sus propios derechos en sus comunidades. Por eso estaba pidiendo que el gobierno de El Salvador apoye los esfuerzos de la lucha por la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Tiene El Salvador la obligación de implementar programas de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural. En todas maneras, ustedes no deben de pedir como un mendigo sus derechos. Los derechos son suyos. Ustedes tienen que reclamar sus derechos.
porque ustedes tienen derecho a una plena y efectiva participación dentro de los procesos de cambio. Cada uno de las comunidades o cada uno de ustedes sabe exactamente dónde le molesta la piedrita en el zapato. Cada uno de ustedes sabe el dolor de tener que mandar a nuestros hijos a la escuela con el estómago vacío. Cada uno de nosotros sabe cuando nos fuimos en la noche sin cenar, porque no había suficiente comida en nuestra familia para alimentar a todos. Entonces, yo quiero rectificarles y quiero decirles a ustedes, hermanos de los pueblos indígenas, nosotros aquí en la diáspora estamos haciendo esfuerzos para que esos derechos sean respetados a todo nivel, no solo a nivel de El Salvador, sino que a nivel de continente. Pero a la misma vez quiero decirles que estamos aquí para ustedes. Estamos aquí para servirles, para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Como ustedes saben también, nosotros venimos a este país a luchar por una sobrevivencia. En este momento, yo creo que solamente va a salir El Salvador adelante siempre que exista un proceso armónico, un proceso de respeto, un proceso de inclusión en la cual ustedes tienen que estar inmersos. Ustedes no pueden quedar atrás, ustedes no pueden ser dejados afuera. Ya hemos estado afuera tantos años. Por tanto, luchemos por lo nuestro, luchemos por lo que nos corresponde. Nosotros nacimos en los territorios. Nosotros somos dueños de esas tierras ancestrales. Nosotros somos los que cultivamos la tierra. Nosotros somos los que ponemos el alimento en la casa de los demás. Nosotros tenemos sabiduría que sirve no solamente para mejorarnos sin apoyo durante la pandemia, sino que para ayudar a mejorar las condiciones de vida y de salud en nuestras comunidades. Tiene el gobierno que reconocer la importancia que tenemos como pueblos indígenas. Tiene que reconocerse el valor que nosotros como indígenas tenemos. Y yo en este momento les incito a tratar de crear una relación de armonía y coordinación a todo nivel con todas las organizaciones fuera y dentro del extranjero, pero también una relación entre gobierno y pueblo que tiene que ser basada en principios, en normas y aplicando el derecho nacional e internacional. Especialmente comiencen a aplicar los pueblos que tienen sus ordenanzas, lo que está inmerso y lo que está escrito en esas ordenanzas municipales. Nosotros no estamos debajo de, nosotros somos entes con derecho jurídico. Gracias, hermanos. Gracias a la orden. Tenemos específicamente 7 minutos para poder concluir con el webinar. Agradeceré al resto de los ponentes que puedan, al momento de dar la respuesta, que tienen 2 minutos para poder responderle a las inquietudes de los hermanos y las hermanas de las comunidades indígenas. Bueno. Sí, perdón. Brevemente, gracias. Brevemente, porque sé que estamos contra tiempo, mis comentarios serán más bien puntuales. Lo primero que yo quisiera indicar es que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Y también los pueblos que desconocen sus derechos están condenados a no reclamarlos y así se pueden perder. Por ello es importante el conocimiento de nuestros derechos, pero yo creo que es fundamental como pueblos indígenas también que reconozcamos que la clave
para una lucha social que sea productiva y eficiente pasa porque nos integremos y porque hagamos una movilización social mejor organizada y más unitaria. Hay un alto todavía nivel de dispersión y fragmentación y eso le hace el juego a quienes no quieren respetar los derechos y legítimos intereses de los pueblos indígenas. Creo que como parte de esa invisibilidad y estigma estructural que se le ha aplicado a los pueblos indígenas, se le ha querido condenar o hacer creer que su destino indefectible ha de ser la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. Por eso mi llamado es a que no aceptemos ese destino, a que hagamos un desarrollo de mejores niveles de organización y unidad, a efecto que nuestra lucha sea una mejor lucha. No me meto al tema del Bitcoin, pero sí recojo la idea que cualquier decisión que afecte a los pueblos originarios debería ser, en los términos en que fue señalado, consultada de manera previa e informada. Me quedo hasta ahí, reconozco el trabajo que se está haciendo desde las diversas comunidades indígenas y aplaudo también la iniciativa del Ministerio en promover la conmemoración de este día tan significativo. Muchas gracias. Gustavo, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Rápidamente quería comentar que nuestro actual viceministro, el licenciado Eric Doradea, es alguien que conoce el territorio, los territorios de los pueblos indígenas y la dinámica de las comunidades. También nuestra titular, la señora ministra Marian Fleites, también está consciente de la situación de los pueblos indígenas. Creo que se tratará de potenciar este diálogo. Hoy vamos a estar, si Dios nos lo permite, en San Antonio del Monte. Vamos a platicar de estos temas pendientes y vamos a poder canalizar todas estas inquietudes, ¿verdad? Desde el Ministerio de Cultura. Creo que respecto a las ordenanzas de derechos indígenas, la de San Antonio del Monte fue aprobada en 2016 y creo que es importante darle divulgación porque ha sido desarrollada desde esa época y recoge los derechos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras propuestas locales porque hubieron algunos talleres de consulta, ¿verdad?, administrados por la alcaldía municipal en esa época. Creo que en general va a ser importante revitalizar las ordenanzas porque prescriben derechos muy trascendentales y creo que eso es una dinámica, una tarea pendiente. En general, pues, repito la idea de restablecer, hacernos un solo tejido, ¿verdad? Porque eso es en realidad el territorio y un tejido donde los derechos de los pueblos indígenas estén vigentes y como dice el lema de este día, que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Salvador, Aide, gracias por acompañarnos en este primer webinar, por el tiempo. Prácticamente el webinar lo teníamos programado para 1 hora y prácticamente nos hemos tardado 2 horas. Ha sido muy, muy exitoso este primer contacto que tenemos con ustedes. Vamos a seguir en contacto. Agradecerles por darnos un poco de su tiempo, a las lideresas, a los líderes. También felicitar a la comunidad indígena de San Antonio del Monte, que pronto vamos a estar con ustedes, los vamos a acompañar hoy por la tarde. Igual a la comunidad indígena de Santo Domingo de Guzmán, vamos a estar también hoy por la tarde por esos lados. Agradecerles a todas las comunidades indígenas del país por estar enlazados con nosotros, con el Ministerio de Cultura. Gracias y hasta aquí damos por cerrado este webinar. Muchas gracias, feliz tarde.